José María Oquín, catedrático de Economía de la Universidad Pablo de Olavide. Buenos días, José María. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, a pesar de los datos del primer trimestre, que ya se esperaban que siguieran en términos negativos, todo parece indicar, no sé cómo lo ve José María, que la recuperación ahora sí se puede decir que haya empezado en el segundo trimestre del año, ¿no? Sí, yo creo que el primer trimestre nos queda muy lejos ya de cuál es la situación actual, ¿no? Porque ahí tuvimos el efecto de la Navidad, la economía otra vez se paró, entramos en el estado de alarma y todo se fue otra vez deteniendo, ¿no? Cuando había muchas expectativas, ¿no?, de empezar el año bien, pero bueno, ahí se frenó, ¿no? En cambio ahora el proceso de vacunación va muy acelerado y yo creo que todos tenemos claro que hay que dinamizar la economía y en eso estamos, ¿no? Todas las expectativas son buenas. Yo creo que incluso el turismo se va a recuperar. Ya tuvimos la noticia del turismo británico, ¿no?, que ha levantado, digamos, el veto a España también por interés propio, porque a fin de cuentas son muchos los turoperadores británicos que negocian, ¿no?, con turistas británicos que vienen a España, a Mallorca y a otros sitios, con lo cual yo creo que lo irán haciendo poco a poco, ¿no?, en la medida en que sea posible por el riesgo sanitario. Todas las expectativas son buenas, ¿no?, que un sector crezca más que otro, que si el turismo se recupera o no, de eso es de lo que estamos hablando, ¿no? Y también de la cuantía de este segundo trimestre que estamos terminando, que yo creo que el crecimiento ya va a ser importante, pero va a ser mucho más fuerte en el tercero, ¿no? Y el cuarto es un poco donde seguramente ya cogeremos no sé, una travesía más normal, ¿no?, de unas tasas de crecimiento después de estas fuertes subidas hacia el año 2022, pero las expectativas son buenas. Los están eternizando para muchos empresarios, pero parecen normal los tiempos que se están aplicando, pero ¿llegarán para apuntalar la economía, José María? Yo creo que es que hay cosas que son lentas, ¿no? Por ejemplo, el mundo europeo es muy lento, ¿no?, en cuanto a las ayudas, las subvenciones, ¿no? Todo esto requiere muchos requisitos, muchos compromisos, ¿no?, establecer toda una serie de planes previos que los tienen que aprobar, ¿no? Entonces esto es lento. Hay quien dice que no está mal, ¿no? No está mal porque lo que yo tampoco lo veo muy claro, ¿no? Pero lo que ahora mismo se está comentando es que hay mucho ahorro español que está retenido, ¿no? Que ha habido gente que ha aguantado sus salarios y sus ingresos, no los ha gastado y ahora los va a gastar, ¿no? Con lo cual vamos a tener un impulso en la demanda vía consumo bastante fuerte, ¿no? Y lógicamente las empresas ante esta demanda irán reaccionando también con la inversión, ¿no? Entonces si este tirón de la demanda empieza a lanzarse y al mismo tiempo llega la ayuda europea, podemos tener una situación más compleja de que los precios se nos vayan, es decir, de una economía que no es capaz de producir lo que la gente quiere. Porque yo creo que esto es algo que nos ha pasado, ¿no? Por la parte de la oferta agregada, la parte de la producción, yo creo que el sistema se ha hecho un poco más inelástico. Es decir, antes, si la gente quería bienes, las empresas los producían con facilidad, ¿no?, y eso hacía que los precios no subieran, ¿no? Pero ahora el sistema se ha quedado un poco anquilosado por el parón que hemos tenido durante este año, ¿no? Entonces ahora mismo la demanda tira, pero a las empresas les cuesta producir, ¿no? Y ante el tirón de la demanda lo que hace es que suben precios, ¿no? Los márgenes además se habían reducido mucho en los meses y en los años previos porque la guerra de márgenes ha sido muy fuerte y entonces han ido a recuperar más los márgenes, ¿no? Entonces suben los precios, pero no se produce más, ¿no? Si sigue tirando la demanda, entonces vamos más a subida de precios más que otra cosa. También las materias primas, todo el tema que estamos hablando de semiconductores, etcétera, pues tiene que ver, ¿no? Entonces hay quien dice, bueno, ahora mismo el ahorro es el que va a ser el consumo vía el ahorro que está disponible, ¿no?, que hemos pasado de ahorrar el 8 al 16% de nuestra renta, ¿no?, el que va a tirar de la demanda agregada, y ahora cuando poco a poco los planes europeos y las ayudas vayan llegando, van a recuperar en una segunda fase ese tirón, ¿no? Entonces, bueno, podemos, digamos, establecer en el tiempo un tirón de la demanda que a lo mejor sea un poco más positivo, más razonable, ¿no?, que no nos meta en un tirón muy fuerte de corto plazo, sino que tengamos un escenario más de medio plazo, de varios trimestres, y si es posible de un par de años, si Europa no nos llama al orden antes, pues de crecimiento sostenido, ¿no? Y yo creo que esto es más interesante a tener un trimestre muy fuerte y que después nos vengamos abajo. Esa recuperación también unida al empleo, tenemos ahora mismo aproximadamente el 40% de los jóvenes en paro. ¿Se ve que esa recuperación va a ir de la mano del empleo y sobre todo de los más jóvenes?
Bueno, tenemos el 40% de paro, pero siempre hemos tenido un paro juvenil muy elevado, ¿no? O sea, que este no es un problema que haya surgido ahora con la pandemia, ¿no? Sino que es un problema que la economía española tiene desde siempre, ¿no? Nuestro mercado de trabajo funciona muy mal, esa es la realidad, ¿no? Lo hemos intentado ir liberalizando, pero no lo hacemos bien, ¿no? No es un mercado laboral que acoja a gente, que le dé capital humano para que después puedan seguir toda su vida profesional acumulando ese capital y por tanto viendo cómo sus salarios suben, ¿no? Sino que los mete dentro, los saca fuera, los mete dentro, los saca fuera. Estamos siempre así y esto le pasa siempre a los más jóvenes, ¿no? Con lo cual estamos teniendo casi una generación en la que es eso que llamamos los millennials, ¿no? Que llevan con contratos temporales muchísimo tiempo, que no pasan de unos niveles salariales de 1.000, 1.100, 1.200 euros y que piensan que ese es el futuro en el que van a estar toda la vida, ¿no? Entonces yo creo que el tema del desempleo juvenil tiene otros problemas distintos, ¿no? España tiene varios problemas, ¿no? O sea, la formación que damos es una formación antigua, digamos, ¿no? Porque ahora mismo el conocimiento tecnológico es básico para trabajar, pero tampoco las empresas se meten a dar ese conocimiento tecnológico que les hace falta. Las grandes sí, las grandes lo hacen, ¿no? Por eso la gente progresa mucho, las grandes consultoras, las grandes multinacionales, ¿no? Y ven que sus sueldos van subiendo muy rápido, porque forman mucho a la gente. Pero claro, como el tejido empresarial español es un tejido de pymes, de pequeñas empresas, a ellas les cuesta mucho tener esa mentalidad de formación y tampoco se incentiva suficientemente, ¿no? Yo creo que esto lo debemos abordar de otra forma. Primero ya estamos ahí con el tema de los contratos temporales, intentando cambiar esa visión y después intentando que las empresas formen más a sus trabajadores, porque el conocimiento que estamos dando en la universidad o en formación profesional es un conocimiento que yo creo que no está a la altura de la dinámica del mundo empresarial en el que estamos, ¿no? Yo creo que eso habría que cambiarlo un poco, no vamos bien. También hay otra cuestión importante, ¿no? Y es que ahora mismo las inversiones, el mundo tecnológico requiere menos mano de obra tradicional. Entonces somos capaces de generar valor con menos personas, ¿no? En la medida que el componente tecnológico tiene ya mucho peso en la producción de los bienes y de los servicios, ¿no? Entonces vamos a crecer, vamos a crear puestos de trabajo, pero por ejemplo, el nivel de empleo que teníamos antes de la crisis de 2009, ese no lo hemos recuperado nunca. Esos 20 millones de personas empleadas entre una cosa y otra, llegamos a 19 millones algo, ¿no? Y ahora estamos recuperando esa cifra, pero ni siquiera hemos ido a recuperar los 20 millones, ¿no? Entonces, es un sistema productivo complejo. Por un lado, ni es demasiado moderno, por otro lado, coge a muchas personas que con una formación baja, ¿no? Como puede pasar en el sector del turismo, la restauración, la hostelería, ¿no? Que nos ha salvado, ¿no? de lo que fue antes el sector de la construcción, pero no pegamos el salto, ¿no? A un mundo de un valor tecnológico más alto. Y después la gente, al elegir las carreras, sigue eligiendo carreras, desde mi punto de vista, con pocas perspectivas laborales, ¿no? Y en cambio las carreras que pueden tener ese más componente de software, ese más componente de abordar el futuro con otra visión, las ven como difíciles, no les gustan, las dejan un poco de lado, ¿no? Y no sé, es un planteamiento que debemos de ir corrigiendo, pero es muy difícil. Muchas gracias, José María Oquín, catedrático de Economía de la Universidad Pablo de Olavide. Buen día y buen negocio, José María. Buen día a todos.